Bueno, como lo mencionó la doctora Ulrike, yo les voy a presentar cultivos 3D, principalmente orientados en los esferoides, como una herramienta para estudios preclínicos de compuestos, de nuevos compuestos tripanocidas. Como antecedentes, bueno, sabemos que la enfermedad de Chagas, cuyo agente causal es Trypanosoma cruzi, puede generar varias alteraciones en las personas que son infectadas. Una de ellas es la cardiomiopatía chagásica crónica. El parásito es uno de los agentes infecciosos más importantes que generan una cardiomiopatía, es potencialmente mortal, y esta enfermedad genera una carga económica bastante grande en las personas y en los países en los cuales están estas personas, generando discapacidad, aumentando costos de los tratamientos y una muerte prematura. Otra situación que genera el parásito, como es un parásito sanguíneo, este puede ser transmitido a través de la vía congénita en mujeres embarazadas. Y esta vía de transmisión es de importancia epidemiológica por ser en parte responsable de la globalización de esta enfermedad. Se describe que la enfermedad presenta 3 fases, una fase aguda, crónica e indeterminada y fase crónica, donde los signos de cardiomiopatía se observan en la última fase, y la transmisión congénita puede ser en cualquiera de las 3 fases, siendo mucho mayor en la fase aguda. Para el tratamiento convencional de la enfermedad de Chagas es el que todos conocemos, Vezidazole y Nifurtimox. Sin embargo, este tipo de tratamiento solamente el 1% de los pacientes tiene acceso a este tratamiento, y aparte de eso genera efectos secundarios graves, lo que hace disminuir el cumplimiento del tratamiento. Por otro lado, es teratogénico, por lo tanto, mujeres embarazadas está contraindicado, y su eficacia puede variar, siendo entre un 50 y un 80% en la fase aguda, y en la fase crónica entre un 8 y un 20%. También se describen que hay cepas de T. cruzi naturalmente resistentes al tratamiento, por lo tanto todo esto genera que sea urgente y necesario un tratamiento más eficaz y a la vez más seguro. Dentro de las dificultades que aparecen en la búsqueda de los nuevos tratamientos para la enfermedad de Chagas, uno que lamentablemente no podemos modificar es el poco interés de las farmacéuticas para hacer investigación en relación a este tipo de terapia, porque es una enfermedad que lamentablemente afecta a una población de escasos recursos y a países que también no tienen los recursos económicos para poder invertir en esto. Por lo tanto, el desarrollo de fármacos es caro. Sin embargo, también hay limitaciones dentro del desarrollo de la investigación, que estos tienen que ver con los ensayos in vitro, ya que se ha visto que potenciales compuestos tripanocidas, cuando son evaluados in vitro, tienen una eficacia bastante buena, pero cuando se utilizan y se evalúan en modelos in vivos, la eficacia es muy baja y casi nula. Por lo tanto, hay una disminución o un poco interés por seguir intentando ocupar modelos o llegar con un tratamiento clínico final. Esto se debe principalmente a que los cultivos tradicionales, que es lo que yo denomino de monocapa, carecen la organización tridimensional y por ende la matriz extracelular que presentan in vivo. Es así que los cultivos 3D, y me detengo en los esferoides principalmente, constituyen una herramienta para
realizar ensayos de citotoxicidad como pruebas de rutina. Y esto mejoraría la predictibilidad de la eficacia clínica a partir de la validación in vitro de un compuesto, lo que llevaría a reducir o reemplazar los posibles modelos de animales en los ensayos preclínicos. Y todo esto también disminuiría el costo, como también el tiempo de desarrollo de un fármaco. ¿Qué son los cultivos de esferoides? Bueno, son agregados de células que no se adhieren a sustrato y forman esferas. Y su morfología y su función in vitro son muy similares a las fisiológicas in vivo. Esto tiene que ver con las interacciones de la célula con la matriz extracelular que se genera una vez que se forma el esferoide y la interacción célula-célula. Este tipo de cultivo permite no solamente evaluar el efecto del posible compuesto sobre el parásito, sino también sobre la interacción parásito-matriz extracelular y parásito-célula. Y además, este tipo de cultivo permite establecer protocolos estandarizados para realizar pruebas a gran escala utilizando una cantidad mínima de compuesto, por lo tanto es un modelo de bajo costo, ahorrando dinero y tiempo. ¿Qué es lo que se sabe ya con respecto al uso de los esferoides? En el caso de la cardiomiopatía chagásica, se sabe que la infección genera un remodelamiento del tejido miocárdico por tejido fibroso, generando una acumulación extracelular de colágeno y daño microvascular. Hay estudios en los cuales han realizado esferoides cardíacos, los cuales han sido infectados con T. cruzi y en los cuales se observa esta destrucción de fibras miocárdicas y a la vez una intensa fibrosis. En este trabajo se puede observar que a los 144 horas post-infección, estos son a los 6 días, hay un aumento marcado de lo que es la fibronectina, como también del colágeno y de la laminina. Por lo tanto, ya sabemos que este tipo de modelo puede ser usado para evaluar el efecto del parásito en este tipo de esferoide cardíaco. Lo que destaco también es que tanto la placenta como en corazón el parásito es capaz de causar alteraciones en la matriz extracelular que son producidas directamente por la crucipaína del parásito. En el modelo de esferoide de placenta y que tiene relación con la transmisión congénita, en nuestro laboratorio ya hemos nosotros estudiado un modelo de 3D, en este caso es un modelo de explantes ex vivo, donde hemos podido demostrar de forma ex vivo que explantes infectados con T. cruzi pueden generar una desorganización del tejido del colágeno, y esto mediado en parte por la crucipaína. Y con respecto a los esferoides de células de trofoblasto, en otros estudios lo que se ha hecho es básicamente ser utilizados para evaluar la migración y la implantación del trofoblasto. Y hay un estudio bien interesante con respecto a otro parásito sanguíneo, que es Toxoplasma gondii, en el cual vieron que ciertas cultivos celular, que en este caso es una línea celular de trofoblasto, es susceptible de ser infectado con Toxoplasma gondii cuando es cultivado en monocapa, no así cuando es cultivado en forma de esferoide o en 3D. Lo que de alguna forma describen que se vuelve resistente a esta infección. La forma en que este estudio se realizó fue utilizando unas esferas, las cuales fueron recubiertas con una línea celular de fibroblasto, y luego, después de 21 días, fueron cultivadas con diferentes tipos de células de trofoblasto para luego ser evaluada la infección. Y acá donde ellos demuestran que tanto el cultivo 2D presenta una gran cantidad de taquizoitos intracelulares a diferencia del cultivo 3D.
Y estos antecedentes nos hizo pensar que este tipo de modelo es bastante eficaz y podría representar un buen modelo muy similar a lo que ocurre in vivo. Por lo tanto, nos propusimos armar un esferoide, pero a diferencia de los trabajos anteriores, el esferoide que nosotros estamos fabricando o formando es un esferoide multicelular con 3 diferentes tipos de células que corresponden a las células que están presentes en los respectivos tejidos blancos del parásito. En este caso, muestro acá esquemáticamente una vellosidad coriónica libre que corresponde a un explante de placenta humana, en café teñido inmunoreactivamente con citoqueratina 7 que marca, y en su interior los núcleos de células de fibroblasto, aquí se puede observar un vaso sanguíneo. Por lo tanto, nuestro objetivo es formar un esferoide con este mismo tipo de, misma cantidad de células. Inicialmente, por lo tanto, se tiene que hacer un cultivo en el cual se debe formar un esferoide con células de fibroblasto y células endoteliales, que son las que corresponden al tejido conectivo del explante. Esto lo hemos realizado en una relación 4:1, es decir, 4 células de fibroblasto por una célula endotelial. El segundo paso para formar este esferoide corresponde a añadir, una vez formado el esferoide, las células que corresponden al trofoblasto, que en este caso son las células vivo, que ellas son células de citotrofoblasto, que son las células que están en contacto directo con el tejido conectivo, y estas células del citotrofoblasto pueden ser inducidas y generar la segunda capa que corresponde al sincicio trofoblasto que está presente en el trofoblasto de placenta. Por lo tanto, generar este esferoide similar a una vellosidad coriónica es nuestro objetivo, y el último componente de este esferoide sería el tipo mastigote para evaluar tanto el efecto del parásito sobre el esferoide como los compuestos o compuestos tripanocidas que tengan algún tipo de efectividad en infección de células de monocapa, si esta misma se replica en los esferoides. Acá les muestro la formación del esferoide con las 2 células iniciales de fibroblastos y endoteliales. Inicialmente tuvimos que evaluar el número de células a las cuales nosotros queríamos sembrar. Empezamos haciendo 3 concentraciones distintas con la misma relación. Aquí tenemos 5.000 células totales, conservando la relación 1:4 de células de fibroblastos y células endoteliales. 10.000, esta es de 20.000 y 50.000 células. Esto para evaluar la estructura y que se mantenga estable el esferoide. Todos todos los esferoides que fueron cultivados con menos de 20.000 células mantuvieron una estructura esferoidal normal, no así el de las células sembradas con 50.000, que al parecer genera esferoides o estructuras que se van separando del esferoide original. Por lo tanto, ya sabiendo esto, nosotros seguimos nuestra formación de esferoides con una concentración menor que corresponde a 20.000 células. Por lo tanto, el primer paso es la formación de este esferoide de 20.000 células. Acá muestro un continuo de fotos de un mismo esferoide utilizando un equipo que puede monitorear la formación del esferoide dentro de la incubadora, por lo tanto podemos ir viendo durante el tiempo su formación, como también si este presenta algún tipo de alteración.
Es así que a las 0 horas tenemos el cúmulo de células, pero todas separadas sin formar el esferoide. A medida que avanzamos en el tiempo, observamos que ya a las 12 horas estas células se han ido juntando y formando una especie de esferoide, y ya a las 24 horas tenemos un esferoide como tal. Una vez que tenemos formado el esferoide, este se tiene que ser co-cultivado con las células del trofoblasto, en este caso células vivo, las cuales fueron añadidas a los respectivos pocillos, y al cabo de 24 horas ya podemos observar que el esferoide por completo está siendo rodeado por completo por las células vivo. Por lo tanto, ya tendríamos nuestro esferoide de placenta. Este esferoide ya podría ser utilizado o no para hacer evaluaciones de posibles compuestos. Ahora, ¿qué es lo que nosotros hicimos previamente? Ya que para evaluar la citotoxicidad de un compuesto sobre un tejido o sobre un cultivo 3D, no se utiliza el mismo ensayo que generalmente que en general se ocupa para evaluar compuestos, citotoxicidad de compuestos, que es el MTT. Por lo tanto, se utiliza un ensayo que es a través de una molécula que se llama resarsurina. Esta molécula puede ser utilizada, sin necesidad de generar muerte de las, o sea, lisar células, como lo es en el caso del MTT, y lo que se evalúa acá es la formación de metabolitos que tienen relación con la formación de radicales redox. Hicimos la comparación para evaluar si estos dos ensayos son similares tanto en células vivo, que son las células del trofoblasto, como en las células Vero, que son las células que se ocupan para ver citotoxicidad, y el tipo mastigote, y ambos resultados dieron muy similares. Por lo tanto, es un ensayo el cual nosotros tenemos confianza de que va a ser representativo, y podemos compararlos tanto con el MTT de algunos otros compuestos que previamente hemos evaluado. Una vez realizado esto, hicimos, utilizando el IC50 del nifurtimox y de beniazol, que son los dos compuestos que están siendo utilizados como antichagásicos, para evaluar la viabilidad de los esferoides en presencia de estos dos compuestos. Vemos que la viabilidad es muy similar al control al utilizar tanto nifurtimox como beniazol, y aquí utilizamos un control positivo de la técnica que corresponde a tritona al 1%. Por lo tanto, desde el punto de vista de protocolo para poder evaluar futuros compuestos, la técnica, como además el modelo, ya tiene cierta aceptación por parte de nosotros. Además, en paralelo, hicimos infecciones de los esferoides y además utilizando las respectivas concentraciones de beniazol como nifurtimox, y evaluamos la infectividad a través de la presencia de DNA parasitario por qPCR. En este gráfico, donde tengo cultivo 3D de esferoides, lo que vemos acá es DNA parasitario durante 24 horas de cocultivo, y en el caso de utilización del beniazol como nifurtimox, no hubo diferencias significativas con respecto al control. Este resultado, que corresponde al cultivo de 2D y que es parte del trabajo de un tesista de doctorado, Josué Pozo, el cual realizó un
una infección de células Vero y luego utilizando Benidazol para evaluar la efectividad de este compuesto, él encontró que tuvo diferencias significativas, tanto de utilizando Benidazol. Lamentablemente no tengo el resultado del Nifurtimox, que hubiese sido también importante, pero ya esto da alguna luz de lo que podría estar sucediendo, que nosotros, con respecto a otros compuestos en los cuales, al ser evaluados en cultivo 2D, tenemos diferencias significativas, o sea, vemos algún efecto anti-T-Cruci, pero luego, si estos son evaluados en cultivos 3D, en este caso de feroides, este efecto al parecer no es significativo. Ahora, acá les muestro, perdón, un resultado que corresponde a un trabajo que se hizo en el laboratorio hace un tiempo atrás con explantes de placenta para compararlo con respecto al cultivo 3D de feroide. Este corresponde a un cultivo 3D de explantes, donde utilizando diferentes concentraciones de Nifurtimox como Benidazol se evaluó también la efectividad de T-Cruci, donde se ve que utilizando concentraciones de 10 micromolar y en el caso de Benidazol de 20, tampoco se observó diferencias significativas con respecto al control. Esto también, si lo vemos desde el punto de vista de modelo, comparando este modelo 3D con este otro modelo, demuestra de alguna forma que los resultados pueden ser comparables en este tipo de modelos. Ahora, pasando a la formación del esferoide de corazón, en este caso, también utilizando la misma relación de células de fibroblasto y células endoteliales, pero acá se utilizó dos células que corresponden a cultivos fibroblasto de cardíaco y fibroblasto endoteliales cardíacas también. En la formación del esferoide también se demuestra que a las 24 horas existe la formación bastante estable del esferoide. Sin embargo, aún no logramos incorporar el tercer cultivo celular, que corresponde al cultivo de cardiomiocitos, y básicamente eso tiene que ver por un problema logístico que tenemos con algunos reactivos que no se nos han agotado y que, producto de la pandemia, ha tenido un tiempo de demora. Si ya sin la pandemia se demoraba cierta cantidad, con la pandemia se ha demorado el doble. Por lo tanto, hemos quedado estancados un poco con respecto a la formación del esferoide en cardio de corazón, pero sin embargo hemos podido avanzar con respecto a los análisis histológicos en ellos. Pudimos también generar un protocolo para poder incluir los esferoides en parafina y poder hacer cortes histológicos para hacer estos análisis químicos, donde acá tenemos en estas imágenes un esferoide que fue fijado a los 5 días, esferoide de corazón, y un esferoide de 10 días, donde a través de una tinción de hematoxilina eosina observamos si existe alguna alteración en la estructura del esferoide, y este se mantiene bastante estable. Por otro lado, tenemos datos ya que los esferoides han sido utilizados alrededor de los 21 días, y nos llama, es de nuestro interés poder también evaluar otras moléculas en el esferoide, como son moléculas que corresponden a la matriz extracelular y principalmente el colágeno, y utilizando una tinción de Van Gison que fue realizada acá en el laboratorio gracias a un estudiante que tenemos en nuestras filas y que maneja este tipo de técnicas bastante bien, que a partir de los 21 días de cultivo del esferoide, ya del esferoide que
va a ser precursor de un esferoide cardíaco, observar cierta presencia de colágeno. Esta tinción permite diferenciar la formación de colágeno del citoplasma o de las células, ya que las células se van a teñir de un color amarillo, no así las estructuras de colágeno que se van a ir tiñendo de un color rojizo púrpura. Es decir, que si quisiéramos evaluar la presencia o la disminución de colágeno, tanto en esferoides eh, de corazón como esferoides de placenta, es probable que a partir de los 21 días ya se pudiera hacer esto. Ahora, no tengo todavía las tinciones de los esferoides de placenta. Lamentablemente hubo un problema ahí en la técnica de obtención de las muestras de las láminas, pero ya tenemos ya corriendo otros experimentos, así que es muy probable que tengamos esos datos muy pronto. Por lo tanto, en resumen, ¿qué podemos sacar del...? Bueno, me hubiese gustado tener muchos más datos con respecto a esto y principalmente con ensayos de algunas moléculas o compuestos que ya estén siendo evaluados en cultivo 2D. Sin embargo, como todavía no tenemos este modelo establecido fehacientemente, hemos preferido comenzar utilizando los tratamientos convencionales como Bendinazol y Nifurtimox, pero sin embargo ya tenemos cierta esperanza que este modelo es un modelo que podría ser utilizado como posible herramienta para evaluar compuestos y también para evaluar el efecto del parásito sobre el explante, o sea, sobre esferoides de corazón como esferoides de corazón. Y con respecto al esferoide multicelular, que es lo que yo estoy formando, este recrea el microambiente in vivo que corresponde a la matriz extracelular. Al haber un esferoide multicelular y con una estructura similar a la estructura tridimensional que presenta en el tejido, esta interacción regula tanto apoptosis, diferenciación y proliferación y migración celular, que también pueden ser evaluadas en un esferoide. Por otro lado, T-Cruci, al remodelar la matriz extracelular durante la infección, tanto en placenta como en el corazón, a través de la crucipaína, todas aquellas moléculas que van orientadas a esa enzima que tiene el parásito, es de interés farmacológico y pueden ser evaluadas con este modelo. Y bueno, como por último, este tipo de cultivo aproxima la brecha que hay en el cultivo celular tradicional con los modelos animales y podría ser de bastante interés para todos aquellos que quieren probar o están en proceso de generar algún tipo de compuestos tripanocida y que quieran dar el paso siguiente a un modelo animal y que no están tan seguros de hacerlo. Este es un modelo que podría confirmar o no si eso es continuar con el análisis clínico de ese compuesto va a tener un mayor éxito o no. Bueno, mis agradecimientos al equipo con el que trabajo y en este caso a la doctora Ulrike que me permite utilizar la sala de cultivo y todos los implementos para generar los esferoides, al doctor Juan Diego Maya que gentilmente nos donó células cardíacas y células de fibroblastos y endoteliales cardíacas, al doctor Claudio Olea que él nos va a ser aparte mi patrocinante si es que logro ganarme el postdoc para poder evaluar unos posibles compuestos que corresponden a complejos de coordinación con ligandos de cumarina. Y también mis agradecimientos al doctor Mauricio Moncada, que junto con él hemos trabajado formando estos esferoides
y al doctor Cristian Castillo, la doctora Licander Medina, a Alejandro Fernández, que él fue el encargado de hacer las tinciones y que tiene una habilidad increíble con todo Anita, lo que vamos es histología. redondeando, ya se te pasó el tiempo. Ya, y a Jesús Guerrero. Y eso sería. Ya, muchas gracias, Anita. Creo que hay tiempo para una preguntita, lo resto por el chat. Esteban. Y no una pregunta, un comentario. Bueno, muy lindo trabajo, Ana, te felicito. Nosotros usamos en nuestro laboratorio un plásmido que se puede poner en cualquier cepa de Trypanosoma cruzi y que expresa una beta-lactosidasa y que es muy útil para complementar. En vez de usar ensayos de MTT o de lo que sea, después se puede medir la enzima beta-lactosidasa con un sustrato soluble, de forma muy sencilla. Nosotros lo usamos para medir en EPIs, en tripos, en AMAS. O sea, es un ensayo bastante versátil y a lo mejor te podría ser de utilidad. Si te interesa, te voy a mandar una publicación, una referencia, y nosotros tenemos el plásmido. Si te interesa, te lo podemos mandar también. Sí, Me interesa. sí, muy interesante, porque de hecho ese ha sido nuestro punto, que nos hemos dado muchas vueltas para poder evaluar a través de no solamente del PCR, de la detección de DNA parasitario, sino de otras formas. Bueno, tenemos parásitos fluorescentes y eso también ya lo tenemos planificado de infectar con parásitos fluorescentes y poder evaluar el ingreso a través de los esferoides y qué tanto pueden ellos ser afectados por los diferentes compuestos. Sin embargo, la dificultad ahí es que necesariamente necesitamos un confocal y muchas veces tenemos que tener bien planificado todo para poder utilizarlo. Sí, esto es complementario a los fluorescentes, te van a dar idea de cómo podés hacer un montón de cosas sobre cómo es la dinámica de la infección en ese modelo. Esto es simplemente para lo que estás planteando de ensayar compuestos, se puede hacer de una forma bastante sencilla y es una herramienta interesante. Yo te lo voy a mandar. Muchas gracias. Millón de gracias, Esteban. Bueno, y esto no sirve solamente para estudiar compuestos, sino que toda la interacción que surge, digamos, durante el proceso infectivo, ¿no? Así que yo espero que esto nos va a complementar nuestros estudios en explante. Así que... Bueno, gracias a todos los que todavía el viernes hasta ahora están presentes. Sí, a los valientes. Antes de empezar voy a decir algo, me voy a rogar la representatividad de todos los colegas que desde hace 10 años estamos haciendo rodar este curso por distintos lugares, y es para felicitarte, Ulrike, por el trabajo y por la organización. La verdad que estuvo todo muy bien y en un momento en que es complicado, en el momento en que todos estamos justamente tratando de salir y de tener actividades presenciales y no virtuales, te tocó sostener el curso con la virtualidad y bueno, la verdad que creo que estuvo todo muy bien y desgraciadamente no todos pudimos estar todo el tiempo como nos hubiese gustado y como hacemos cuando podemos ir todos a un lugar. En eso es una disculpa de parte mía y creo que de parte de todos, pero la verdad que Ulrike es un trabajo excelente, así que mis felicitaciones. Muchas gracias, pero en todo caso no lo hubiera podido realizar sin la ayuda de todos los chiquillos laboratorio, partiendo por Cristian.
Y bueno, también hubo... Extensiva toda la felicitación a todos ellos, pero bueno, todos sabemos de tu mano de hierro germánica, Ya. y obviamente, seguramente, están ahí atentos a tus directivas. Así que, bueno, felicitaciones a todos, realmente. Muchas gracias, Esteban. Bueno, yo voy a contar una pequeña historia de algunos resultados unos experimentos que estuvimos haciendo. Nosotros nos interesamos a los bromodominios y, bueno, como un poco conté en la clase mía, son proteínas que tienen que ver con la interacción con la cromatina. Los bromodominios son un pliegue, como aquí se muestra. Este es un bromodominio humano, tiene 4 hélices alfa y forma un bolsillo donde se unen lisinas acetiladas, como se ve aquí, y básicamente este es un dominio de interacción con histonas acetiladas. Acá hay un resumen sobre estos dominios. Es un dominio 100% eucariota, no hay nada que se le parezca en el mundo procariota, son más o menos entre 100 y 110 aminoácidos, con 4 hélices, y en eucariotas estos dominios son esencialmente nucleares, si bien estos últimos tiempos ha habido algunos bromodominios que tienen una localización temporaria en el citoplasma. Como les voy a mencionar rápidamente, en Cruci nosotros encontramos 2 de estos bromodominios en el citoplasma, bueno, recientemente en Brucey apareció un bromodominio que está tanto en el núcleo como en el citoplasma. Esto es un esquema de los 7 bromodominios de Trypanosoma cruzi, de Brucey y Leishmania. Están todos estos dominios. Hay una octava proteína con bromodominio que fue descrita hace poco. Básicamente, esto es un solapamiento de las estructuras predichas por AlphaFold de todos estos bromodominios, que, como verán, se parecen bastante a los bromodominios. O sea, tienen el pliegue característico, sin embargo, a nivel de secuencias son muy divergentes y tienen menos de un 20% de aminoácidos conservados, ni siquiera idénticos. Hace unos años hicimos un trabajo en colaboración con el doctor Docampo, tratar de noquear por CRISPR estos 7 genes, y como se ve acá, después de una cantidad de al menos 3 ensayos para cada gen, obtuvimos clones transfectados con bandas knockout, pero en todos los casos, menos en uno, obtuvimos solo knockouts parciales o heterocigotas. Solamente el bromodominio 6, o sea, la proteína con bromodominio 6, o BDF6, porque en general se le llama así factores con bromodominio, perdón, parece ser no esencial para epimastigotes. Si bien adelante les contaré, justamente pareciera que este bromodominio tiene sí una función en otros estadios. Pero el resto de los bromodominios son esenciales en epimastigotes. Nosotros venimos usando una técnica que nos gusta, aunque nos da algunos problemitas, que es la sobreexpresión de las proteínas wild type y la sobreexpresión de las proteínas en versiones mutantes. Acá resumo los resultados de los 4 bromodominios con los cuales tenemos más resultados. 2 son nucleares, uno es glicosomal, otro es citoplasmático. Y fíjense que cuando sobreexpresamos algunos de estos bromodominios, tenemos alteraciones distintas en distintos estadios del ciclo, y lo mismo ocurre cuando sobreexpresamos mutantes dominantes negativos. Y acá vamos a ver lo que les voy a contar tiene que ver con BDF2 y BDF3, que son 2 bromodominios que afectan mucho a la producción de tripomastigotes en células infectadas. Si bien también afectan el crecimiento en EPIs y también afectan la mitociclogénesis, lo interesante es que
cuando uno infecta células y sobreexpresa este mutante dominante negativo en el estadio amastigota, prácticamente no vemos liberación de tripomastigotes. Y como todos sabemos, este es el estadio sobre el cual las drogas que actualmente hay no estarían funcionando bien. Los bromodominios son proteínas drogables, a pesar de no tener actividad enzimática, y esto, bueno, hay una cantidad enorme de moléculas diseñadas y producidas como potenciales inhibidores de los bromodominios, de esto que está acá, que es una pequeña colección que se puede comprar comercialmente. Algunos de ellos tienen actividad contra epimastigotes de Cruzi, esto simplemente como prueba de concepto. Bien, la primera parte que les voy a contar tiene que ver con el bromodominio 3, no voy a ir en orden de 2 y 3, sino más bien en un orden cronológico en el cual hicimos algunos experimentos. Este bromodominio es una proteína, o sea, esta proteína BDF3, que tiene un bromodominio, es citoplasmática, se une a una subpoblación de la tubulina acetilada, es el primer bromodominio que tiene caracterizado la proteína acetilada que une por fuera del núcleo, que es tubulina acetilada. Se concentra en el flagelo durante la metaciclogénesis. Es esencial para el crecimiento de epimastigotes, pero también es esencial para la metaciclogénesis. La producción de la sobreexpresión de la proteína wild type tiene efectos negativos sobre la infectividad, la mutante, aquí no está claro que en este caso me refiero a la mutante, tiene una disminución o induce una disminución muy importante de la producción de tripomatigotes a partir de células como les mencioné anteriormente. Lo que nosotros usamos al principio es un ensayo muy sencillo, que era lo único que podíamos hacer en su momento en el laboratorio, un ensayo de apantallamiento de la fluorescencia. Básicamente este bolsillo hidrofóbico de los bromodominios tienen triptófanos, y cuando uno mide en la longitud de onda de excitación a 295, ve una emisión de fluorescencia producida por los triptófanos. Cualquier alteración en la estructura de una proteína en estas condiciones, cuando uno cuando interacciona con algún ligando, tiene una variación en la fluorescencia. En este caso lo que estamos viendo es la disminución de la fluorescencia cuando a este bromodominio, esta proteína en realidad, le agregamos cantidades crecientes de uno de los inhibidores que estábamos usando. A partir de estas curvas se puede calcular una serie de parámetros, incluido una determinada KD. Acá hay un KD para este inhibidor, IBET 151, y otra KD un poquito mayor para otro inhibidor, JQ1. Entonces, acá lo que vemos es que en un ensayo de Far-Western blot, bloteamos un péptido de tubulina acetilada con el mismo péptido no acetilado. La proteína se une a este péptido, y si en la incubación usamos cualquiera de estos inhibidores, no vemos interacción, o sea que realmente estamos inhibiendo la interacción de la proteína con su sustrato acetilado. Con estos ensayos, en medio de prueba de concepto, hicimos una exploración de una biblioteca combinatoria dinámica. Esto ya lo mostré hace un tiempo. Básicamente se trata de una biblioteca de compuestos que está compuesta por una serie de bloques que pueden reaccionar todos entre sí en forma dinámica. O sea que la idea es que si uno, una vez que construye la biblioteca y dispara la reacción,
se establecen cantidades de cada una de las combinaciones. En este caso, si tenemos 3 núcleos, vamos a tener las 3 combinaciones. Si luego yo a esta biblioteca le agrego algo, en este caso una proteína, que une mayoritariamente uno de estos compuestos, lo que voy a ver es un desplazamiento del equilibrio, y esto se puede ver, por ejemplo, por HPLC. Estos eran los 10 compuestos que usamos como bloques, y básicamente cuando ponemos nuestra proteína con esta biblioteca, se ve cambios en la concentración de algunos de estos picos, y de esta manera el más importante es este compuesto A1B4, básicamente. Estos son las mediciones de una KD, o sea, una constante de disociación. Mientras más baja es esta KD, mayor es la afinidad. En este caso, el compuesto más importante es 1B4 con algunos de los otros 4 compuestos que veíamos que estarían interaccionando. Y en este caso, las mediciones las hacemos por otro método más preciso que el apantallamiento de la fluorescencia, que es el thermal shift. De todas maneras, los 2 métodos suelen dar resultados bastante parecidos. Y bueno, este compuesto, como ya habíamos dicho, ya sabíamos, tiene una actividad contra epimastigote. No, perdón. Este compuesto tiene una actividad contra epimastigote medida después de que lo purificamos. A partir de este compuesto hicimos una segunda mini biblioteca con algunos compuestos derivados de este compuesto A1B4. 2 de ellos son los más interesantes, que son básicamente 2 compuestos derivados de A1B4 y de A7B4 con un ciclado, de manera que los compuestos pierden la capacidad de rotar libremente sobre estos 2 nitrógenos, básicamente. Entonces la molécula que tiene dos compuestos planos que giran entre sí, quedan ubicados de una forma más rígida, y la idea es que si esto coincide con la estructura en la cual se ubica en el compuesto, tiene que haber un aumento de las afinidades. Esto no ocurrió necesariamente. Las afinidades, las constantes de disociación que obtuvimos para estos 2 compuestos cíclicos fueron parecidas, pero obtuvimos una IC50 para epimastigote un poco mejor. Ahora después vamos a ver que estos compuestos en realidad sí resultaron un poquito más interesantes. Acá lo que quería mostrar es un detalle bastante tontito, pero que bueno, nos trae a cuestión de una discusión que tenemos con otro grupo. Esta es la constante de disociación medida con la proteína entera, que es bastante pequeñita. El bromodominio representa más o menos el 50% de la proteína. Y esta es la constante de disociación medida con el bromodominio solo, y vemos que es más alta, prácticamente casi un orden de magnitud en este caso, en los otros casos un poco menos. Lo que quiero decir con esto es que todo el mundo para hacer estos ensayos usa los bromodominios enteros, sí, el bromodominio entero, pero aislado, producido recombinante, y en este caso la proteína también está aportando algo de especificidad para la unión del compuesto, el resto de la proteína. Bueno, y para terminar, estos son los 3 compuestos más interesantes, y como les decía, estos compuestos cíclicos terminaron teniendo una IC50 un poco mejor para el parásito, si bien la constante de afinidad era más alta, o la constante de disociación más baja, o la constante de disociación era más alta, con índices de selectividad bastante buenos, porque igual también resultaron ser un poquito más tóxico, por lo menos para células Brero.
La segunda parte de la historia tiene que ver con BDF2, otra proteína que también tiene un bromodominio que representa, como se ve acá, casi el 50% de la proteína. Esta proteína tiene una cosa también interesante, que es una señal de localización nuclear bipartita bastante canónica, que por lo menos en Brucey parece que estas señales no existen, por lo menos lo que dice la gente que hizo el transcriptoma nuclear de Brucey. Sin embargo, esto está funcionando, nosotros lo probamos experimentalmente. Esta proteína es nuclear, se une a las histonas, a la histona H4, en estas lisinas. También ahora sabemos que se une a la histona H2, a la histona H2 variante B. Un dato que nunca exploramos con demasiado detalle: si uno estimula las células con UV, hay un aumento de esta proteína, y cuando uno sobreexpresa la proteína, adquiere cierta resistencia a la UV, difícil de medir porque a la vez la sobreexpresión disminuye el crecimiento de los epimastigotes, entonces es difícil de ver el efecto. Cuando expresamos la proteína, las dos proteínas, tanto la wild type como la mutante, vemos una deficiencia en el crecimiento de los epimastigotes, y cuando expresamos la mutante, lo que vemos, como les mostré antes, es una disminución en el crecimiento de amastigotes y prácticamente cero liberación de tripomastigotes. Entonces, esta proteína vimos que interacciona con algunos inhibidores de estos inhibidores de bromodominios genéricos que estuve mostrando, en este caso no con JQ1+, pero sí con bromosporina, y también con IBET 151, que es el que estuvimos mostrando antes. Esto es una curva de estas mismas que le mostré antes, en este caso con bromosporina. Y este es un experimento similar. Esto es un péptido con histona acetilada y la histona no acetilada, con la proteína BDF2, y esto es en presencia de bromosporina. Se ve que hay una disminución de la interacción de la proteína con el péptido acetilado. Lo que voy a mostrar ahora lo hicimos en el laboratorio de GlaxoSmithKline en Tres Cantos, en España, a través de un proyecto financiado por la Fundación Open Lab, que es una fundación que tiene GSK y que permite hacer este tipo de experimentos en los laboratorios de la compañía en Tres Cantos. Entonces lo que hicimos fue, o la idea fue, buscar inhibidores BDF2 dentro de las bibliotecas de compuestos de la compañía GlaxoSmithKline, que es la compañía que tiene las bibliotecas más grandes de inhibidores de bromodominios entre las compañías farmacéuticas. Lo interesante de trabajar con ellos en este contexto era que, bueno, el proyecto era nuestro, pero muchas decisiones experimentales las tomaron ellos. Entonces, bueno, la manera que ellos querían escreenear era con un ensayo de despolarización o inhibición de la polarización de la fluorescencia. Básicamente, lo que significa esto: cuando uno tiene una proteína con un fluoróforo libre en solución, la proteína gira en los 360 grados, y entonces la fluorescencia que emite está depolarizada, pero si este compuesto se une a un ligando, al quedar fijo en una posición, emite fluorescencia polarizada. Y entonces, básicamente, la idea era usar como ligando el bromodominio, usar como molécula de interacción la bromosporina, y unir la bromosporina a un compuesto fluoróforo, y después lo que se hace es se mide la interacción de una biblioteca de compuestos por desplazamiento del compuesto que está unido al ligando. Y en este caso, básicamente lo que hace es se pierde polaridad.
ya terminó, Ulrike. Entonces, probamos una cantidad de compuestos, todos básicamente son bromosporida unido a distintos fluoróforos, y el que mejor anduvo es este compuesto que tiene el código que le da la compañía, que es la bromosporina unida al compuesto Alexa-Fluor 488. Hicimos una serie de ensayos para poner a punto esta metodología. Básicamente, esto que está acá siempre arriba es la proteína wild type, y abajo la proteína mutante, o el bromodominio wild type y el bromodominio mutante, donde claramente se ve que no hay, o hay muy poca interacción de la bromosporina con el bromodominio mutante, y lo que se busca ahí son condiciones en las cuales haya una mayor cantidad de compuesto unido a la proteína, para poder después tener un buen rango dinámico a la hora de desplazarlo con las moléculas que uno está testeando. Y este fue un poco el problema del ensayo, es que tuvimos un ensayo de una sensibilidad intermedia. Entonces, para resumir lo que pasó, ensayamos 28.251 compuestos, con un cutoff positivo para 37% de inhibición. Estos son todos los compuestos. Fíjense, estábamos en un 37% de inhibición, más o menos acá en el 40%. Esto dio 375 compuestos con un 37% de inhibición. Esto se hace en una placa de 360 pocillos. Los químicos de la compañía envían una placa con el compuesto ya pegado en la placa para que uno haga el ensayo. De estos 375 hicimos de nuevo el mismo ensayo, pero ahora en una curva dosis-respuesta. O sea, lo que teníamos en la placa era menos compuestos, pero en varias concentraciones distintas, y de ahí se determinaron 96 compuestos que eran hits válidos. De esos 96 compuestos, 54 la compañía autorizó hacer ensayos de infección en células, y acá bien empiezan estas limitaciones, porque algunos de estos compuestos no estaban en condiciones, no estaban en cantidades suficientes, y la compañía no los quería sintetizar, o porque algunos de estos compuestos la compañía los consideraba muy interesantes para otras cosas que estaba haciendo, y entonces tampoco los quería compartir. Y básicamente, de todos estos compuestos, se enviaron a una facility a Dundee a probar en un modelo de células infectadas, y ninguno de los compuestos mostró valores de actividad interesantes para los cánones de la compañía. Igual, bueno, en este momento estamos escribiendo un artículo que resume estos resultados y algunos resultados de validación de BDF2 como un blanco válido. Y estamos esperando a que la compañía nos libere la identidad de estos compuestos. Porque esto es otra de las cuestiones que tiene que trabajar con una compañía. Ya tenemos un artículo, un manuscrito escrito, y tienen que ellos aprobar la publicación, en eso no va a haber problema, pero todavía queda determinar si de estos 54 compuestos, todas las estructuras son liberables para la compañía, o solo algunos. Así que estamos un poquito esperando eso, y que también el gurú de los bromodominios de la compañía haga el análisis estructural de los compuestos que tuvieron interacción con BDF2. Así que bueno, esto es un poco la historia para contar. Una historia interesante, fue buena la experiencia, pero nos tocó, desgraciadamente, de los 24 meses que tenía el proyecto de duración, 18 fueron de pandemia, así que, bueno, en España con restricciones muy importantes. La idea era hacer esto con BDF2, con BDF5 y con BDF3. Desgraciadamente los tiempos no dieron para más, y también desgraciadamente la Fundación Glaxo, en realidad, y la Fundación Open Lab, en este tiempo cerró la unidad de tripansomátidos de Tres Cantos. Determinaron que ya no era una prioridad tritrips para ellos, se quedaron con
con Plasmodium. Así que, desgraciadamente, tampoco hubo oportunidad de generar otro proyecto o relanzar el proyecto en otro tiempo, así que esto también es un problema para nosotros, porque todos los compuestos de inhibidores de bromodominios los tiene GSK, así que estamos tratando de negociar alguna salida con algunos compuestos, como para seguir trabajando nosotros en el laboratorio. Bueno, esta es la gente que, bueno, estamos financiados por el CONICET, la Agencia Nacional de Promoción Científica Tecnológica, la Universidad de Rosario. Glaxo en un momento financió parte del proyecto, sobre todo lo de CRISPR que se hizo en la Universidad de Georgia, y la Fundación Tres Cantos, que financió todo el screening de BDF2 perdón, la Fundación Open Lab, que financió todo el screening de BDF2 en los laboratorios de Glaxo en Tres Cantos. El trabajo de F3 es de Victoria Alonso, Alejandro Pesa hizo la caracterización de BDF2, no mostré muchos resultados de él, y Luis Tavernelli estuvo de postdoc esos 24 meses en Tres Cantos haciendo el screening. Así que, bueno, eso es todo y muchas gracias por la atención. Muchas gracias a ti, Esteban, qué linda presentación, y me gustó el ensayo ese de la sonda fluorescente, y lo encontré interesantísimo. Preguntas. Estamos todos con el cerebro fundido. Después de una semana y Estamos tan cansados que ni Lisa pregunta. Ay, no, yo sí quiero preguntar, pero es que estoy en bueno. la calle. No, pero no, Bueno. o sea, o sea, me gustaría preguntar una pregunta. Estoy en la calle y me es imposible poner atención a absolutamente todo. Qué pena. No, por supuesto, Lisa. Era una broma. Una de las grandes animadoras de Exacto. el botín de oro, Sí, de todas maneras. Escuchame, yo quería aprovechar, Esteban, esos compuestos, ¿ustedes tienen noción que cómo entran? ¿Cómo entran a la célula? son todos hidrofóbicos. Son todos hidrofóbicos. Sí, son todos muy hidrofóbicos porque en realidad hay una historia interesante. Los primeros inhibidores de bromodominio que se encontraron eran benzodiazepinas, que eran de Glaxo. Y de ahí fue que Glaxo fue la compañía que impulsó el desarrollo de inhibidores de bromodominio, porque hay un grupo de bromodominios humanos, el humano tiene 64 proteínas de bromodominio distintas, hay un grupito, que es el grupo BET, que está desregulado en algunos cánceres, que particularmente son cánceres escamosos y algunos cánceres que no tienen tratamiento eficiente. Entonces eso hizo que la compañía, desde que se describió el primer bromodominio hace 10 años atrás, o menos de 10 años atrás, hizo mucha química sobre esto, buscando inhibidores de estos bromodominios en particular, humanos. Lo nuestro es un proyecto lateral donde ellos, bueno, accedieron a escrinear los compuestos que ellos tenían catalogados como posibles inhibidores de bromodominio en Cruci. Pero de todas maneras, esto desgraciadamente ya no les interesa. Buenísimo. Más consultas. Bueno, si no hay más consultas, bueno, yo les quiero agradecer a todos la presencia, a los profesores, a los estudiantes.